Hola, buenas tardes. Bendiciones a todos. ¿Cómo están? Acá ya estamos desde Posada, a punto de comenzar con la reunión. Eh, a compartir la palabra, ¿no? Así que vamos a ir abriendo con una oración para dar comienzo al compartir. ¿Me acompañan? Hola Miriam, Dios te bendiga. Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre de quien nos reunimos, para la gloria tuya y de nuestro Señor, y edificación nuestra, te damos las gracias por poder compartir nuevamente tu palabra a nuestro Señor, quien es la cabeza de esta iglesia y de todas las iglesias que conforman su cuerpo. Te doy gracias por la enseñanza de hoy, por poder compartir tu palabra, tu voluntad, por que todo sea para edificación, y por todas las personas que van a participar, por la señal de internet, que puedan recibir bien esta enseñanza. Te doy gracias por todo esto y bueno, por todos los que van a recibir esta enseñanza. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hola Guillermo, Dios te bendiga. Hola Miriam, Dios te bendiga. Gracias por estar. Bueno, la gracia versus el pecado. Así se llama la enseñanza. Le pusimos título a la enseñanza. La gracia versus el pecado. Hola Daniela, Dios te bendiga. Hola Claudio, Dios te bendiga. Hola Ricardo, Dios te bendiga. Bueno, la gracia versus el pecado. Por ahí si me olvido de alguien. Vamos a ver un poquito acerca qué es la gracia de Dios. Porque nosotros estamos viviendo tenemos que ubicarnos en el tiempo. Comparto esto, yo sé que los viejitos ya sabemos, ¿no? Pero hay mucha gente nueva. Alejandro, Dios te bendiga. Nosotros estamos viviendo en la gracia de Dios, en la época de la gracia de Dios. Así que vamos a ir pasando al libro de Efesios. Efesios capítulo 2 del Nuevo Testamento. Efesios capítulo 2. Y el versículo 1, vamos a comenzar a leer. Hola Carlos, Dios te bendiga. Y dice, y Él, Dios, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estudiando un poco la palabra, sabemos que Dios nos dio vida en Cristo a nosotros. Toda persona que confesó a Jesucristo como su Señor, a Jesús como su Señor, creyendo que Dios le resucitó de los muertos, fue hecho salvo y recibió esa vida espiritual de parte de nuestro Señor y por medio de nuestro Señor, que es su Espíritu, lo que es nuestra garantía, nuestro sello de tener esa vida por siempre. Si bien en esta vida muchos tal vez nos durmamos, cuando retorne nuestro Señor, ese es la garantía de que vamos a ser resucitados o, si estamos vivos, transformados para vivir por siempre, ¿no es cierto? Así que vamos a leer un poquito, porque de esto tiene que ver la gracia. Nosotros fuimos salvos de la ira venidera. Fuimos hechos salvos, no tenemos condenación por ese pecado que naturalmente tenemos en nuestra carne, ¿no? Heredamos el pecado de Adán y Eva, ¿no? Se transmitió de generación en generación, y como saben, este pecado producía muerte. Por eso dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Le está hablando a hijos de Dios, ¿no? Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del mundo,
el diablo, ¿no? El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en la voluntad de la carne, haciendo la voluntad de la carne, ¿no? Como dice, en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Dice. Nosotros prácticamente, Dios ya nos ve así, resucitados, transformados, y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Espiritualmente ya estamos con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. La vida que recibimos está en Cristo Jesús, ¿no? Ahí está el Espíritu. Fuimos todos bautizados en un mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo, por ese Espíritu, dice. Ahí está la vida que recibimos. Por gracia, porque por gracia soy salvo, por medio de la fe de Jesucristo, y la fe que nosotros confesamos a Jesús como nuestro Señor, creyendo que Dios lo resucitó de los muertos, ¿no es cierto? Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ningún ser humano tenía la capacidad o tiene la capacidad de salvarse por sí mismo. De eso se trata la gracia de Dios. De eso se trata. La gracia es la palabra griega, como muchos sabemos, charis, que significa regalo, también misericordia, mucha estimación, favor, lo que nosotros decimos favor divino. Un don, un regalo es eso, un don, pues es don de Dios. Dios regaló eso en Cristo para nosotros, para los que íbamos a creer, para los que van a creer. En realidad Dios regaló para cualquiera que quiera creer, porque dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Vieron? Cualquiera tiene acceso a nuestro Señor Jesucristo, pero obviamente no es por obligación, es un tema de decisión. Espero que decidan por Cristo, porque esta gracia, cuando retorne Jesucristo, va a terminar. Hasta tanto no retorne, hay oportunidad de que muchos sean salvos por gracia. Después Jesucristo va a tomar su iglesia y se va a ir, y la persona que queda acá, que no creyó, va a volver a ser salva por obra y va a tener que hacer para salvarse. Y ahí va a estar difícil, mi hermano. Ahí va a estar difícil. Hay que aprovechar a Cristo ahora. Hay que aprovechar a Cristo ahora. Fíjense un ejemplo de esta palabra en Hechos 2. Vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 2. Dice el versículo 47 acerca de los primeros cristianos que estaban alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que iban de ser salvos. Esa palabra favor es la palabra charis también. Hechos 2.47, perdón, el último versículo. Hechos 2.47, el último versículo de ese capítulo. Esa palabra favor es la palabra charis. Tenían favor, tenían gracia con todo el pueblo. Dice que ellos se movían de la manera que Dios se movió en Cristo con ellos. Así también nosotros tenemos que hacerlo, porque recibimos
El regalo de los regalos, como decía Wheeler, el milagro de todos los milagros está en nosotros. Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Es todo el poder de Dios en nosotros. La vida de Dios en Cristo en nosotros. Eso sí que es impagable. Es el regalo. Por eso dice que no nos hagamos esclavos de los hombres, porque por precio fuimos comprados. Jesucristo vino y pagó un precio. Dios pagó un precio por medio de Jesucristo por cada uno de los que iban a creer, para que no nos hagamos más esclavos de nadie, ni de ningún tipo de pensamiento, de deseo que antes teníamos, como leíamos en Efesios, sino que nos sujetemos a Cristo, porque en Él está la vida, y la vida en abundancia, dice. Fíjense Romanos 8, vamos a ir desarrollando este tema, tenemos que ver bien, hay mucha gente nueva que está escuchando esto, por eso quiero desarrollar un poco este tema, para después ir viendo lo que tiene que ver con el pecado, ¿no es cierto? Cómo es que la gracia y el pecado ahí están combatiendo. Versículo 1 dice la Reina Valera: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino con... Esta parte, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, está agregado, ustedes saben, ¿no? En realidad el versículo únicamente dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Nosotros fuimos puestos por Dios en Cristo Jesús, como dice 1 Corintios 1:30, Romanos 8:1. Y fuimos hechos salvos, no tenemos condenación, el Hijo de Dios no tiene algo que te va a condenar al punto de sacarte la salvación. Eso es lo que tenemos que entender nosotros. Para ver esto bien, vayamos ahí al capítulo 3. Antes, el pueblo de Israel era el que tenía la palabra de Dios y eran salvos por obra, y ellos tenían la ley mosaica. Y dice en el versículo 20, ¿no? Dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Por eso tenía que venir un Salvador. Ningún ser humano ya se podía salvar por las obras de la ley, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, dice. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Acá entra la gracia de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Estábamos muertos en nuestro delito y pecado, como decía Efesios, siendo justificados gratuitamente por su ¿qué? Gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, por su sangre, ¿no? A quien Dios puso en propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, o las consecuencias del pecado, ¿no? Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Pero nosotros fuimos justificados por la sangre de Cristo. Todo aquel que confesó a Jesús, y es decirlo, confieso que Jesús es mi Señor, así de fácil, creyendo que Dios lo resucitó de los muertos. Yo verdaderamente creo que está vivo, no está muerto. No le sigo a Mahatma Gandhi, que está bien muerto, a Confucio, que está bien muerto, qué sé yo, a cualquier otro que está bien muerto, ¿no? Le sigo a alguien que está vivo, y ahí recibo la salvación, esa gracia de Dios, en el Espíritu de Él derramado por mi Señor Jesucristo. Esto es lo que tiene que ver con la gracia de Dios, lo que te hace hijo de Dios.
No todos eran hijos de Dios. No todos son hijos de Dios como la así llamada cristiandad muchas veces dice. En ese momento que Dios entregó a su Hijo unigénito, dice que era el único Hijo de Dios. Los demás eran siervos de Dios. El que confiesa a Jesús como su Señor, creyendo que Dios lo resucitó de los muertos, ese pasa a ser un hijo de Dios, recibiendo la gracia de Dios en sí. Al ser hijo, vos tenés derechos, por ser hijos. Es verdad lo que predicaba Wilber, ¿se acuerdan? Wilber predicaba mucho sobre la así llamada cristiandad, y ahora vamos a entrar en el tema del pecado un poquito. Y decía que la cristiandad hablaba mucho del pecado, condenaba mucho a la gente y atemorizaba mucho a la gente con ese tema. Quiere decirte que el pecado, ningún pecado puede tener la salvación de Cristo si fuiste escogido antes de la fundación del mundo, ¿no? Porque Dios ya sabía quién iba a creer. Así que el pecado ahí no tiene poder. Pero eso no significa que el pecado no sea malo. Se habló tan... Lo que pasó con este tipo de doctrina es que se dejó tan de lado el pecado que se habló mucho de los derechos que tiene uno como hijo, y que yo por ser hijo de Dios tengo derecho a la santificación, a la abundancia, a la prosperidad y un montón de cosas. Y no olvidamos de nuestras obligaciones, que nuestras obligaciones son las que nos mantienen alejados del pecado. ¿Entendés? Por ejemplo, como ciudadano yo tengo derecho a conducir tal vez, pero para conducir yo tengo que tener la licencia de conductor, si no, ¿cómo yo voy a ejercer ese derecho? Eso implica que yo tengo que hacer un esfuerzo, que tengo que estudiar, tengo que rendir un examen y tengo una obligación que cumplir para ejercer ese derecho. Porque si yo no cumplo con mis obligaciones, mis derechos se vuelven nulos en mi vida. ¿Me entienden? Pero al cumplir con mis obligaciones, yo tengo el derecho de reclamar. ¿Me entienden? Porque soy un ciudadano argentino. Así también con Dios, mi hermano. Hay ciertas cosas que nosotros tenemos que hacer en esta vida. Vamos a hablar un poquito del pecado. Fíjense, Romanos 6 ahí. Porque empezamos a hablar de la gracia de Dios y que como los hijos de Dios tenemos derecho, y como que tenemos Cristo adentro, tenemos vía libre para todo, y no es así, mi hermano. Fíjate el versículo 1 que dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice el versículo 2. La gracia de Dios fue derramada al Hijo de Dios, pero no para que peque, sino para que se libre del pecado. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Nosotros resucitamos con Cristo, morimos al pecado, ¿cómo entonces vamos a volver al pecado? En ninguna manera. Versículo 15 dice: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿Por qué no dice esto acerca de la ley? Porque la ley era lo que le marcaba los mandamientos de Dios en aquella época. Fíjate ahí en el capítulo 7, versículo 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, dice. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. ¿Vieron? Eso era un pecado, codiciar era un pecado. Pensarlo nomás era codiciar algo, era un pecado. ¿Entendés? Pero eso decía la ley. Nosotros no estamos bajo la ley hoy
Entonces, ¿tenemos vía libre para pecar? La palabra te dice en ninguna manera. Fíjate lo que te dice Gálatas, capítulo 5. El pecado es nocivo, hermano. Así vos le pinte como le pinte, es nocivo. Es dañino y es perjudicial para el Hijo y el cuerpo de Cristo. Contamina. Que estemos en la gracia no es tener una licencia para andar pecando. Fíjate el versículo 16, te dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La codicia, por ejemplo, que leímos, es un deseo de la carne. ¿Entiendes? Es un deseo que la ley decía que era un pecado. Hoy la palabra te dice, no satisfagáis. Vos vas a tener tal vez malos deseos, malos pensamientos, pero ¿qué te dice la palabra? Vos no tenés que satisfacer eso, yo no tengo que satisfacer eso, la iglesia no tiene que satisfacer eso, y entonces estamos libres de pecado. Estamos libres de pecado. Hoy Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Viste que vos con el pensamiento, mirá, si está disponible dejar de pensar, hermano, ciertas cosas, pero es un andar fiel en el Señor lo que va a limpiar nuestra mente y transformar nuestra mente a la mente de Cristo. No conformándonos a estos deseos. Como dice Romanos 2, no te conformes, no te dejes formar por estas cosas, por esos pensamientos y los deseos de la carne. Porque el pecado es malo, hermano. Y de cada tanto, igual el Hijo de Dios va a pecar. ¿Y qué te dice 1 de Juan 2? 1 de Juan 2 te dice, hijitos míos, el versículo 1, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Vieron? La palabra de Dios fue escrita para que no pequemos. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestro pecado, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. La propiciación, la sangre de Cristo es la propiciación por nuestro pecado, no solo para salvación, sino también para comunión, hermano. Para que vos retome, porque este libro está escrito a los hijos de Dios, retome comunión con Dios y retome comunión con nuestro Señor Jesucristo. Esa comunión que dice acá el capítulo 1, versículo 3, dice, lo que hemos visto y oído, esto anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión es verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Vieron? La sangre de Cristo no sirve solamente para redimirnos, para salvación, sino que nos redime para comunión. Nos sirve para mantener la comunión, hermano. Ahora yo te voy a decir una cosa, bueno, total yo le pido perdón a Dios en el nombre de Jesucristo y ya está. Si uno comienza a pensar de esta manera, te voy a decir que ya es un pecado pensar así. Uno tiene que hacer un esfuerzo, porque la palabra te dice, no satisfagáis. Yo sé que vamos a caer, que somos débiles, que hay una presión, pero a medida que andamos, cada vez caemos menos, cada vez pisamos menos el palito. Yo sé que a veces nos va a doler y nos va a esforzar, porque el Espíritu de Dios, cuando anda en el Espíritu, que es andar en la palabra, es como el antibiótico espiritual. Y el antibiótico, ¿qué es lo que hace? Concentra ese virus o esa bacteria que te está dañando, la concentra totalmente en un lugar hasta que la erradica. Pero cuando te concentra ahí te duele. No sé si alguna vez tuvieron un dolor de muela, así, tuvieron que tomar antibiótico y se le formó un poquito de pus, como decimos nosotros, y después termina. ¿Vieron? Eso es lo que hace el antibiótico espiritual. Ese espíritu empieza, cuando andás en él, a ayudarte a no satisfacer los deseos de la carne. Tremendo esto. Porque el pecado es nocivo, hermano. Fíjense Santiago, capítulo 1.
Después de ver esto vamos a empezar a ver un poquito ciertas cosas para poder andar en esta gracia libres del pecado. Santiago capítulo 1 es. Versículo 13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Yo escucho a veces que el ser humano da a entender que Dios como que le tienta. ¿Verdad? Y no es así. Fíjense lo que dice la palabra en el versículo 14. Sino que cada uno es tentado, como la codicia, ¿no? Cuando de su propia concupiscencia, esa palabra concupiscencia es deseo, es atraído y seducido. Entonces el deseo, la concupiscencia, después que ha concebido, o sea que se te queda acá, ¿viste? Y vos la seguís maquinando, vos tenés que no satisfacer eso, que no quede, tenés que luchar a que no se quede en tu cabeza. Da a luz el pecado, dice. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte, una consecuencia. El pecado siempre es dañino, siempre te va a perjudicar. Estar en la gracia no es tener una licencia para pecar. La palabra pecar ya tiene que ser alerta máxima para el Hijo de Dios. Amados míos, amados hermanos míos, no erréis. Esa palabra amados es agapetos. No erréis. Claro, no hay que errar, hermano. Total, yo después le pido perdón a nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No es así, hermano. Así te digo que somos de Él y vamos a caer, vamos a pecar, no te digo que no. Y bueno, ahí tenemos esa carta para jugar. Pedimos perdón en el nombre de Jesucristo y seguimos. Tratamos de fortalecernos en el Señor, en el cuerpo de Cristo y con el cuerpo de Cristo, estudiando la palabra, orando, andando en el Espíritu. Y cada vez vamos a resistir más. Toda buena dádiva, dice, y todo don perfecto desciende de los altos del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no tienta, hermano. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Vieron? Esa es la gracia. Para que seamos primicia de sus criaturas. Esto es algo tremendo. Por tanto, acá es cuando nosotros tenemos que prestar atención para comenzar a andar en la gracia. Amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Hay que controlarse, hermano. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y nosotros fuimos justificados por su gracia. Y vieron que la primera iglesia cristiana, la iglesia del primer siglo, como quien dice, tenía favor, tenía gracia con todo el pueblo. Manifestaba esa justicia de Dios. No se airaba, ayudaba, trabajaba, tendía la mano, como quien dice, como dice otro versículo, vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. ¿Entienden? Ese tipo de cosas. Por lo cual, desechando toda inmundicia, hay que empezar a desechar todo lo que es nocivo, y abundancia de malicia, y hay mucho ahí para desechar. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas, nuestras vidas. Ahora, en esta vida podemos también tener una vida grata fuera del pecado. El pecado te trae consecuencias, porque la palabra dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Eso es una ley. Vos sembrar papa, vas a cosechar papa. Hacer mal y vas a cosechar mal. Solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos.
Dice, sí, no se cortó porque compré muchos datos, ¿viste? Así que siguió largo. Engañando a vosotros mismos. Nosotros tenemos que aprender a practicar la palabra de Dios, a andar con el Señor, a andar en el Señor y a andar como cuerpo de Cristo. Eso es lo que es ser hacedores de la palabra. A predicar a Cristo y a tratar de vivir cada vez más cerca de lo que es Cristo. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, dice, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Conocí y conozco muchas personas que se van a la reunión 1 hora, una vez a la semana. Ahí somos los cristianos más grandes de todos. Pero resulta ser que después en la vida diaria, Cristo está durmiendo. ¿Verdad? Es el oidor olvidadizo. Lo que tiene que dormir en nosotros, hermano, es la carne. Tenemos que mandarle a dormir, ¿viste? Ordenarle, educar nosotros nuestros corazones y nuestra mente, disciplinar nosotros. Y no que nuestros deseos nos disciplinen, nos guíen, nos lleven de acá para allá. No. Agarramos la palabra de Dios, agarramos a Cristo, ¿viste? Y educamos nuestra cabeza. Eso es lo que tiene que dormir. La carne tiene que dormir con nosotros. Más el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella. Ahí está, hermano, la perseverancia. Y en esa perseverancia te cuento que te vas a caer y te vas a levantar, te vas a caer y te vas a levantar, pero cada vez te vas a caer menos. No siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Cuando te levantás estás siendo hacedor. Ese será bienaventurado en lo que hace. Nosotros queremos ser bienaventurados. Queremos tener siempre el favor de Dios en nuestras manos. Ese favor que recibimos, esa gracia que recibimos en nuestras manos. Bueno, tratemos de no pecar tanto, hermano. Porque si escurre las manos, porque yo acá al rato estoy en el piso. Ahí estamos, ahí volvimos, gracias a Dios, ahí volvimos. Espero que estén todavía. Bueno, hubo un bajón de luz acá en Misiones, en Posada, así que no se nos ocurra esa gracia en esta vida. Esa gracia es para esta vida y para la venidera. Como la sangre de Cristo es para librarnos de la consecuencia del pecado y se ve y se escucha bien, listo, Claudio, librarnos de las consecuencias del pecado y hacernos salvos, pero también es para que nosotros tengamos comunión, volvamos a tener comunión. Se cortó la luz acá un 5 segundos y volvimos, estamos de vuelta. Así que bueno, disculpen. En esta gracia nosotros tenemos muchos mandamientos. Tenemos mandamientos, hermano. Porque acá entran nuestras obligaciones y estas obligaciones nos va a permitir acceder a nuestros derechos y nos va a alejar automáticamente de los pecados. Vamos a ir despacito a Efesios, capítulo 4. Vamos a ver un poquito nuestras obligaciones. Ahí está Lucy. Bueno, gracias. Las obligaciones son las que nos alejan del pecado y resultan en que nosotros podemos acceder a nuestros derechos. Fíjense el versículo 22.
4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado, te dice despojado del viejo hombre, despojado, tenés que sacar, ahí tenés un mandamiento, que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovado, dice, en el espíritu de vuestra mente. Este es un trabajo que tiene que hacer en conjunto la iglesia. Vos no podés hacerlo solo, hermano, por eso necesita el cuerpo. Por eso acá te hablan en plural. Necesita uno del otro que estén continuamente diciéndote, exhortándonos, enseñándonos, como dice la palabra, ¿no? La palabra de Cristo mora en abundancia. Y vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahí tenés un trabajo, dice. Por lo cual, desechando la mentira, ¿no? El mundo vive de mentira en mentira. Nosotros vivimos en este mundo, cuando éramos del mundo, vivíamos de mentira en mentira. Hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. El pecado es dañino, papá. No es que porque vos le pedís perdón en el nombre de Jesucristo no te va a dañar. Si uno piensa así, y bueno, uno ya comienza a pecar, esto se vuelve crónico y se vuelve costumbre. Lo que se tiene que volver costumbre es Cristo en nosotros. Dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Fíjate que te está hablando en términos imperativos. Dice lo que no tiene que hacer. Esos son mandamientos. No te está diciendo, no deis lugar al diablo, te dice. El que hurtaba no hurte más, dice. Si no trabaje haciendo con su mano lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, y esto más se refiere corrompida a la mentira que hay en el mundo que contradice la palabra de Dios, no a malas palabras, porque si ustedes leen los evangelios, por ejemplo, cuando Jesucristo le decía a los fariseos, generación de víboras, sepulcro branqueado, y todo ese tipo de cosas, en esa época era como decirle muchas palabras fuertes, malas palabras en nuestra época. Era lo máximo. Está hablando ninguna palabra corrompida en el sentido de que no, nada que contradiga la palabra. Nada que contradiga la palabra. Este Efesio era una iglesia que venía de Grecia, todo, y tenían liturgias y ritos y un montón de cosas contrarias a la filosofía hueca, ¿viste? De la Odisea, ¿no? Que contradecían la palabra de Dios. Bueno, de eso está hablando. Y dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Claro, el Espíritu te está diciendo, no, vos tenías algo ahí que te dice, no vaya a hacer tal cosa, Norberto, no vaya a hacer, porque le está contristando el Espíritu. Fíjense que te dice, quítense de vosotros. Eso es un mandamiento, hermano. Esas son nuestras obligaciones. Toda amargura. Hay que sonreír un poco más, así como yo. Siempre estoy un poco serio, ¿no? Pero hay que sonreír un poco más. Toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos uno con otro, misericordiosos, perdonando uno a otro, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. No tenemos que olvidarnos que a nosotros nos perdonó Dios en Cristo. Así que si mi hermano me ofende o yo ofendo, bueno, tenemos que perdonarnos, ¿viste? Porque si Dios nos perdonó a nosotros, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar, ¿viste? Mirá un poquito ahí, Efesios 5, versículo 15. Vamos a leer acerca de este tipo de obligaciones. Te da acceso a tus derechos como hijo de Dios y te aleja del pecado. Esto es lo que quiero decir. Y te ayuda a vivir en la gracia de Dios más dignamente. Versículo 15 dice, mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios. Te dice, mirad, prestad atención, eso es un mandamiento.
aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, es verdad, los días son malos, hermano. Por tanto, dice, no seáis insensatos, sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. Para ser entendido de cuál sea la voluntad del Señor, hay que leer la Biblia, hermano, cada tanto. Ahí uno comienza a entender. Hay que leer acerca de nuestro Señor Jesucristo. Hay que leer las cartas a las iglesias. Hay que meditar en ellas. Tenemos que ser entendidos de la voluntad del Señor. Hay que orar. Dice, no embraguéis con vino, dice, en lo cual hay disolución. No te dice que no tomen, pero sí te dice que no te embriagues. No te embriagues, hermano, porque hay disolución, hay consecuencias espirituales, mentales y físicas. Antes, sed llenos del Espíritu, te dice. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Vieron? Estos son mandamientos que nos indican cómo vivir en la gracia, son nuestras obligaciones que nos dan acceso a nuestros derechos y nos ayudan a eliminar el pecado. Porque cuando vos te pones a hacer estas cosas, bueno, vos tenés un trabajo, ¿viste? Vos tenés un trabajo fuerte en tu vida diaria, en donde vos educás tu corazón, tu mente y tu manera de ser para que se vuelva como Cristo. Fíjate un poquito ahí, Colosenses, capítulo 3. Yo estoy leyendo algunas partes nomás. Para que podamos tener un entendimiento. Es bueno anotar las enseñanzas aunque quedan grabadas, ¿no? Si quieren repasarla, repásenla. Yo sé que se cortó y volvió, pero bueno, creo que lo fundamental es siempre repasar las cosas porque el ser humano tiende a olvidarse. Colosenses capítulo 3, versículo 16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. More en abundancia. Él te da una orden, enseñando y exhortando. Para eso vos tenés que leer la Biblia. Unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, fíjate el mandamiento, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Fíjate que son mandamientos. Y esos mandamientos nos ayudan a servir a Cristo, servir en el cuerpo de Cristo. Y hablando del servicio, el hermano Fernando compartía que todos de diferentes maneras servimos. Y acá, por ejemplo, hay una manera que te dice, casadas, estad sujetos a vuestros maridos como conviene en el Señor. ¿Vieron? Una orden para las casadas. ¿Vieron? Esa es una manera de servir. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Ese es un mandamiento del Señor, ¿vieron? Porque el hombre tiende a ser muy áspero con la mujer. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Son mandamientos. Padre, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten, no seamos pesados nosotros los padres, ¿vieron? Siervos, obedeced, ahí está el servicio, en todos vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo de que el Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Todo este tipo de cosas que uno hace en su vida es para servir al Señor.
A Cristo, así servimos a nuestro Señor en nuestro diario vivir. No nos enojamos, no mentimos, no hurtamos, perdonamos, tenemos misericordia, no soportamos. ¿Vieron? Hacemos verdaderamente cosas que agradan a nuestro Señor Jesucristo. Fíjate ahí en el versículo 9, dice: no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado al viejo hombre. Te vuelvo a decir, con sus hechos, y revestido de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Vieron? Es un trabajo, porque vos en esta carrera de Cristo, de ser como Cristo, a veces te vas a caer, te vas a levantar, te vas a caer, pero se va a ir renovando al punto tal de que cada vez menos se va a caer. ¿Entiendes? Vestido pues como escogido, dice el 12, de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando unos a otros y perdonando unos a otros, de la manera que Cristo así os perdonó, así también hacedlo vosotros. Porque fuimos perdonados, hermano. Tenemos que perdonar. Si yo tengo queja acá contra Gino, o Gino tiene queja contra mí, tenemos que pensar en Cristo. Porque ninguno de los dos nos estaríamos quejando acá si Cristo no nos hubiéramos perdonado. Ni existiríamos si Cristo no nos hubiera perdonado. Pero como nos perdonó, nosotros tenemos la oportunidad de perdonarnos. Como Él nos perdonó. Imitando a Cristo. Y a Cristo te digo que le hicieron muchas cosas más nocivas que a cualquiera de nosotros que hoy vivimos, y perdonó igual. ¿Entienden? Perdonó igual. Es un gran ejemplo. Habíamos quedado acá en el versículo 24 y dice: sabiendo de que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hicieren, porque no hay excepción de personas. Hermano, en esta vida es así. En esta vida es así. Y en la venidera, quiero leerte en 1 Corintios 10. A ver. Se me perdió el versículo. Eso por no anotar, ¿eh? O era 2 Corintios. A ver, vamos a 2 Corintios. Se me perdió el versículo. La cuestión que el versículo dice que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y cada uno de nosotros va a recibir lo que haya hecho, sea bueno o sea mal. En la vida venidera vos vas a recibir eso. La palabra nos dice eso para que no nos alejemos avergonzados de Él en ese día que Él retorne. Porque así como la recompensa nos van a acompañar a muchos de nosotros, también la vergüenza le va a acompañar a muchos de aquellos que desobedecieron. Pero en esta vida vos podés tener poder acceder a todas las bendiciones de Dios, y en la venidera tener la recompensa siguiendo a Cristo. Pero no ocupe esta vida como una licencia para pecar. Esforzate, hermano, esforcémonos, ayúdame a forzar. Orá por mí, cree por mí. Yo voy a orar por vos, voy a creer por vos. Hablame la palabra, exhortame, yo te voy a hablar, te voy a exhortar. Hagamos ese trabajo mutuo para que nos mantengamos sin fluctuar, como dice la palabra, y así nos levantemos unos a los otros. Porque si nos permitimos
pecar continuamente y no nos decimos nada, bueno, somos partícipes de eso y nosotros también vamos a caer con el que está cayendo. Tenemos que aprender a reprendernos, hermano, a amonestarnos, exhortarnos, corregirnos, enseñarnos mutuamente para que reine Cristo y no el pecado, para que reine la gracia de Dios y no el pecado. Gracias, hermano, Dios los bendiga. Oramos. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te doy gracias por este tiempo tan hermoso que tenemos para vivir en nuestro Señor Jesucristo y con nuestro Señor Jesucristo entre nosotros. Gracias por nuestros corazones, nuestras vidas, nuestras familias, nuestros trabajos, estudios, por estar cubriendo cada aspecto de nuestras vidas, por haberlo hecho ya en nuestro Señor y por haberlo bendecido y limpiado nuestros caminos para que podamos tener éxito en esta vida y en la venidera con nuestro Señor Jesucristo. Y en el nombre de Él, Jesucristo, agradecemos. Amén. Bendiciones, hermano. Gracias, Carlos. Bendiciones.